Bienvenidos a mi canal, su lugar favorito para chismecito, noticias frescas del mundo del espectáculo y sobre todo, mucho pero mucho amor. Yo soy tu nombre y estoy lista para compartir con ustedes un bombazo de esos que nos dejan con la boca abierta. ¿Están preparados? Porque hoy vamos a hablar de uno de los hombres muy guapos, talentosos y sobre todo, enigmáticos del momento, Can Yaman. ¿Cómo lo oyen? El galu turco que nos ha robado el corazón superíndice 3N con sus intensos ojos y su irresistible sonrisa. Hoy, vamos a desentrar más menos un misterio que nos ha tenido a todos en vilo, Q Copyright, N es el gran amor de su vida. Prepúrense porque la respuesta puede que los sorprenda y Q Copyright N sabe, quizás hasta rompa alguno que otro corazoncito por au. Pero antes de sumergirnos en este chismecito jugoso, quiero recordarles, mis amores, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los secretos de las celebridades, de los rumores picantes y de las noticias impactantes, no se olviden de suscribirse a mi canal. Activen la campanita. No se perderán en ninguno de mis vídeos y serán los primeros en enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Vamos, no sean tímidos. Un clic no cuesta nada y me ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Ahora dejo copyright monos de rodeos y vayamos al grano. Can Yaman. Un hombre que ha conquistado audiencias de todo el mundo con su carisma arrollador y su talento innato. Lo hemos visto brillar en series como Erkenci Kwai, Dolunay y recientemente en Viola come il mare, donde nos ha demostrado que no solo es un rostro bonito, sino también copyright N un actor de primera categoría. Pero ayuda de su faceta profesional, Can Yaman siempre ha mantenido su vida personal bajo 7 llaves. Los rumores sobre sus romances han sido constantes, se le ha vinculado con varias actrices y modelos, pero con diéresis copyright él siempre ha sido muy discreto al respecto. Esto por supuesto, no ha hecho que alimentar la curiosidad de sus fans, que se preguntan incansablemente, ¿Q copyright N serú, la dueu más menos a del corazón superíndice 3N de Can Yaman? Y AQ es donde la cosa se pone interesante. Porque si bien es cierto que Can Yaman ha tenido relaciones sentimentales públicas, como su romance con Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana, parece que el verdadero amor de su vida no es precisamente una persona, sino algo mucho profundo y significativo. Mis amores, lo que oyen. Según fuentes cercanas al actor, y veis donos en sus propias declaraciones a lo largo de los aún más menosos, el gran amor de la vida de Can Yaman es su trabajo. Su copyright, que esto puede sonar un poco decepcionante para algunos, especialmente para aquellos que más menos han con ser la superíndice 3 sima pareja del galu, N turco. Pero analicemos esto con detenimiento. Can Yaman ha dedicado gran parte de su vida a su carrera actoral. Ha estudiado arduamente, se ha esforzado por perfeccionar su copyright técnica y ha sacrificado muchas cosas para alcanzar el con diéresis copyright sito que tiene hoy en día. Lo hemos visto transformarse en diferentes personajes, asumir desafíos interpretativos y entregarse por completo a cada proyecto en el que se embarca. Y es evidente que disfruta enormemente lo que hace. Su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N es palpable en cada escena, en cada entrevista, en cada aparición superíndice 3N pública. Además no podemos olvidar su dedicación superíndice 3N a su fundación superíndice 3N Can Yaman for Children, a trabu copyright S de la cual ayuda a new más menos os hiju superíndice 3 venes en situación superíndice 3N de vulnerabilidad. Esta labor social también copyright N es una parte fundamental de su vida y le brinda una gran satisfacción superíndice 3N. En este sentido podríamos decir que el amor de Can Yaman por su trabajo va ayuda de la simple ambición superíndice 3N profesional. Es un amor que lo impulsa a crecer como persona, a superarse a sí mismo y a dejar una huella positiva en el mundo. Claro, esto no significa que Can Yaman sea incapaz de amar a otra persona. De hecho, con diéresis copyright, él mismo ha expresado en varias ocasiones su deseo de encontrar el amor verdadero y formar una familia. Pero parece que por el momento su prioridad es su carrera y su labor humanitaria. Y esto es algo que debemos respetar y admirar. Can Yaman es un hombre independiente, seguro de sí mismo y que tiene muy claro lo que quiere en la vida. Y si en este momento su enfoque es en su trabajo, pues bien por con diéresis copyright L.
Además de ese, seamos sinceros, a Q Copyright N no le gusta un hombre apasionado por lo que hace. Esa pasión superíndice 3N es contagiosa y lo convierte en alguien aún muy de ese atractivo. Pero volviendo al tema del amor, no podemos descartar la posibilidad de que Kan-yaman encuentre el amor verdadero en el futuro. Q Copyright N sabe, Kizu es la mujer de su vida, es tu copyright a la vuelta de la esquina, esperando el momento adecuado para aparecer. O tal vez como en las mejores películas románticas, el amor siempre estuvo en una amistad profunda, en una colaboradora cercana, alguien que lo entiende y lo apoya incondicionalmente. El tiempo lo dirá, mis amores, el tiempo siempre tiene la última palabra. Lo que podemos afirmar con certeza es que Kan-yaman es un hombre que valora mucho el amor, la amistad y la lealtad. Y que cuando encuentre a la persona indicada, se entregará por completo a la relación superíndice 3N. Recordemos su relación superíndice 3N con Diletta. Fue intensa, pública y aunque no funcionó superíndice 3, demostró superíndice 3 que Kan-yaman no teme enamorarse y mostrar sus sentimientos. Puede que la presión superíndice 3N medio tica haya jugado un papel importante en el fin de esa relación superíndice 3N, pero eso no significa que Kan haya renunciado al amor. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento en la pantalla, apoyándolo en sus proyectos y admirando su dedicación superíndice 3N a su trabajo y a su fundación superíndice 3N. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa, el impacto que tenemos en el mundo y la pasión superíndice 3N que ponemos en todo lo que hacemos. Pensemos en su reciente trabajo en Viola come il mare. No solo actuó superíndice 3, sino que también Copyright N se involucró superíndice 3 en la producción superíndice 3N, demostrando su compromiso y visión superíndice 3N artística. Pero Q Copyright es lo que hace que Kan-yaman sea tan irresistible. Moon ese ayudo de su innegable atractivo físico, creo que es su autenticidad. En un mundo lleno de apariencias y filtros, Kan se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos. No teme mostrar su vulnerabilidad, su sentido del humor y su pasión superíndice 3N por lo que hace. Y eso, mis amores, es algo que el público valora enormemente. Además de ese, ha sabido conectar con sus fans de una manera muy especial. Atrabu Copyright S de las redes sociales, comparte momentos de su vida cotidiana, responde a preguntas y muestra su agradecimiento por el apoyo que recibe. Esta cercanía con sus seguidores ha creado una comunidad muy fuerte y leal, que lo acompaña más o menos en cada paso de su carrera. Y hablando de su carrera, ¿Q Copyright le depara el futuro a Kan-yaman? Después Copyright S de con diéresis Copyright sito de Viola come il mare, se espera que participe en nuevos proyectos internacionales, que le permitirán mostrar su talento a un público aún muy de ese amplio. Se rumorea que podrá protagonizar una película de acción superíndice 3N en Hollywood, lo que será un gran paso en su carrera. Pero no solo se enfoca en la actuación superíndice 3N. Kan también Copyright N estuvo interesado en explorar otras facetas artísticas, como la producción superíndice 3N y la dirección superíndice 3N. Tiene una visión superíndice 3N muy clara de lo que quiere lograr en el mundo del espectáculo y estuvo dispuesto a trabajar arduamente para alcanzar sus metas. En cuanto a su vida personal, Kan ha expresado su deseo de encontrar un equilibrio entre su carrera y su vida amorosa. Sabe que es difícil mantener una relación superíndice 3N estable cuando se tiene una agenda tan apretada, pero estuvo dispuesto a hacer el esfuerzo por encontrar a la persona adecuada. Y hablando de la persona adecuada, ¿Q Copyright tipo de mujer podrá conquistar el corazón superíndice 3N de Kan-yaman? Según sus propias declaraciones, busca a alguien que sea inteligente, divertida, independiente y que comparta sus valores. Alguien que lo apoye en sus proyectos, pero que también Copyright N le dé copyright su espacio para crecer como persona. Alguien que entienda la presión superíndice 3N medio tica que conlleva ser una figura pública, pero que no se deje intimidar por ella. Alguien que lo ame por quien es, y no por lo que representa. En resumen, mis amores, Kan busca a una mujer que sea su compa más menos era de vida, su confidente y su mejor amiga. Y mientras esa persona llega, Kan sigue enfocado en su trabajo y en su labor humanitaria. Su fundación superíndice 3N Kan-yaman for Children es una de sus mayores prioridades. Atrabu Copyright S de esta organización superíndice 3N ayuda a más menos os hijos superíndice 3 benes en situación superíndice 3N de vulnerabilidad, dándoles acceso a educación superíndice 3N, salud y oportunidades de desarrollo.
Kan se involucra personalmente en cada proyecto de su Fundación Superíndice 3N, visitando hospitales, escuelas y orfanatos, y compartiendo tiempo con los niños más menosos que necesitan ayuda. Esta labor social le brinda una gran satisfacción Superíndice 3N y le recuerda la importancia de usar su influencia para hacer el bien en el mundo. Es admirable ver CU Superíndice 3 Mo Kan-yaman utiliza su plataforma para generar conciencia sobre problemas sociales y para inspirar a otros a involucrarse en causas Venu Copyright Ficas. Su compromiso con los niños más menosos necesitados es un ejemplo para todos nosotros y demuestra que es una persona con un gran corazón Superíndice 3N. En resumen, mis amores, Kan-yaman es mucho más que un rostro bonito. Es un actor talentoso, un empresario exitoso, un filántropo comprometido y sobre todo, un ser humano autocopyrighttico y apasionado. Su pasión Superíndice 3N por su trabajo, su dedicación Superíndice 3N a su Fundación Superíndice 3N y su cercanía con sus fans, lo convierten en un hombre verdaderamente admirable. Asu que aunque muchos esperábamos un nombre y un apellido, el gran amor de la vida de Kan-yaman, al menos por ahora, parece ser su trabajo y su vocación Superíndice 3N. Una pasión Superíndice 3N que lo impulsa a ser mejor cada día y a dejar una huella positiva en el mundo. Un amor que sin duda, lo convierte en un hombre aún de ese admirable. Y Q Copyright N sabe, quizá ese amor por su trabajo sea el que lo lleve a encontrar el amor verdadero en el futuro. Tal vez la persona que comparta su pasión Superíndice 3N, sus valores y su visión Superíndice 3N del mundo es tu copyright ese cerca de lo que imaginamos. Pero mientras tanto sigamos disfrutando de su talento, apoyándolo en sus proyectos y admirando su dedicación Superíndice 3N. Porque al final del día lo que realmente importa es el impacto que tenemos en el mundo y la pasión Superíndice 3N que ponemos en todo lo que hacemos. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre la vida amorosa de Kan-yaman. ¿Q Copyright les pareció Superíndice 3 la revelación Superíndice 3N? ¿Se lo esperaban? CU Copyright denme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber Q Copyright piensan sobre este tema. Mil gracias por acompañarme más menos arme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden que los quiero un montón Superíndice 3N y que siempre estoy a Q para compartir con ustedes los secretos jugosos del mundo del espectáculo. Y ahora antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Y por cierto, mis amores, no se pierdan mi Superíndice 3 vídeo, donde vamos a hablar de los secretos de belleza de las celebridades. Les prometo que estará imperdible. Los quiero mucho, mucho, mucho. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden siempre con una sonrisa. Y no olviden más menos en grande, porque los más menos se hacen realidad. Besitos.